La Ruta Nacional 115 permite entrar a Chile por la región del Maule. El Paso Pehuenche es un paisaje que cambia con cada estación, pero siempre mantiene su esencia indómita y majestuosa. El camino serpentea entre cerros áridos y valles amplios, donde el viento es un compañero constante. A medida que se asciende, la vegetación comienza a desaparecer, dando paso a un escenario cada vez más agreste. Los vientos predominantes, conocidos como vientos del oeste, debido a la topografía montañosa y los cambios de temperatura, pueden ser muy fuertes, con gran capacidad destructiva. A lo largo del camino, también hay ríos y cascadas que aparecen como hilos de plata entre las rocas. Desde la provincia de Mendoza, donde nace, el Río Grande es un nuevo compañero en la ruta y no abandona al visitante hasta convertirse en el río Maule, en Chile. El río corre con fuerza, ansioso, como si adelantarse pudiera darle una chance de cambiar su destino. Todos a bordo sienten esa misma ansiedad. La cascada invertida es el primer objetivo en Chile y el GPS revela que su aparición es inminente. El viento quiere demostrar quién manda en estas montañas. Su fuerza arrachada hace peligrar el vuelo del dron. Pero el deseo de una buena toma es aún más fuerte. No se llegó hasta aquí sin al menos intentarlo, aunque los riesgos son altos. La cascada invertida es un misterio esculpido por el viento en lo alto de la cordillera del Maule. A diferencia de otras cascadas que caen con fuerza hacia la tierra, esta desafía las reglas del agua y el vacío. Desde la grieta de la roca, el hilo de agua se desliza hacia el abismo, pero antes de tocar el suelo, el viento irrumpe con furia y la arrebata de su destino. Las gotas no caen, vuelan. Se elevan como un velo líquido, danzando en el aire, antes de disiparse en una fina bruma que acaricia la piel y refresca el ambiente.
El sonido es distinto al de otras cascadas. No es un estruendo, sino un murmullo, un aliento de agua suspendida en la corriente invisible del viento. A su alrededor, la montaña observa en silencio, mientras la escasa vegetación es testigo de este juego entre los elementos. Es un espectáculo efímero, un truco de la naturaleza. Solo ocurre cuando el viento decide soplar con la fuerza exacta. Por eso, quien la visita nunca ve lo mismo dos veces. A poco más de 500 metros hacia el este, otra cascada despierta la atención. El Salto del Maule, también conocido como Cascada Arcoíris, es una imponente caída de agua del río Maule. Este salto es reconocido por su belleza escénica y la formación de arcoíris en sus aguas, especialmente en días soleados. En lo profundo de la precordillera del Maule, donde el viento susurra entre los robles y coihúes, se esconde un rincón donde vale la pena detenerse. El Salto La Placeta. Un velo de agua que danza al compás del río Livcay, alimentado por los deshielos de la montaña. Desde lo alto, el agua se precipita con la elegancia de un río que sueña con volar. Al tocar el suelo, estalla en una bruma fresca. Algunos solo ven agua en caída. Otros, sin embargo, ven vida en movimiento. Un eco de la naturaleza para aquellos dispuestos a escuchar lo que la tierra habla. El día había sido largo. Después de tantos kilómetros de valles, montañas y cascadas, los cuerpos de todos pedían un descanso reparador. Entre lomas, el lugar ideal. Un complejo de cabañas en madera donde la tranquilidad, las aves y los vientos ya cansados eran sus huéspedes principales.
por la ruta 275, antes de llegar al Parque Radal Siete Tazas, encontramos otro de los tesoros escondidos del Maule: la cascada Velo de la Novia. Desde la ruta, antes de llegar a la cascada misma, hay una entrada al mirador, desde donde se tiene la mejor vista para contemplarla, junto al entorno boscoso y de montaña. Las Siete Tazas son el atractivo más emblemático del Parque Nacional Radal Siete Tazas en la región del Maule. Se trata de una serie de 7 pozones naturales formados por la erosión del río Claro sobre roca basáltica. Su nombre proviene de su apariencia. Cada poza parece una taza de agua cristalina que se desborda hacia la siguiente, formando pequeñas cascadas en un entorno mágico rodeado de bosque nativo. Por ser administrado por la CONAV, es necesario adquirir los tickets de entrada por internet en pasesparques.cl. También se debe completar un formulario bastante extenso, con datos personales reservando día, y le envían un código QR para el ingreso. Dentro del Parque Radal Siete Tazas, con una corta caminata pero con escaleras empinadas, nos topamos con el Salto La Leona. Es una caída de agua que con los siglos ha ido disminuyendo de altura debido al desgaste que el río Claro fue ocasionando en la roca basáltica. Debido a la gran humedad y vegetación, es común toparse con arácnidos, y pese a que los nativos sostienen no son venenosos, es mejor mantenerse distancia. Estamos en mes de noviembre y la primavera ya se ha instalado. Las flores y las aves lo saben y nos muestran toda su belleza.
El ciprés de la cordillera es un árbol nativo de Sudamérica, presente en Chile y Argentina. Es una especie emblemática de los bosques andinos, especialmente en la zona central y sur de Chile, donde crece en terrenos rocosos y de difícil acceso. Su crecimiento es lento, pero puede vivir por más de 500 años. Entre montañas de rocas y brisas, donde el río susurra su eterna canción, se esconde un espejo de aguas dormidas. El Pozón Andino. Se accede a él después de una caminata de 3,5 kilómetros desde la entrada al Parque Inglés. Imagina un lugar escondido entre las montañas, donde el sonido del agua es el dueño del paisaje. El río Claro nace en la cordillera de los Andes y se alimenta del deshielo de las montañas, lo que hace que sus aguas sean frías y puras. En su recorrido, forma varias piscinas naturales, siendo el Pozón Andino una de las más impresionantes por su belleza y entorno salvaje. El sol comenzaba a despedirse y para poder estar temprano en el siguiente objetivo, partimos rumbo a Linares, donde pasamos la noche. Después de un buen y merecido descanso, la ansiedad golpeó la puerta. Así que al amanecer, luego de un buen desayuno, tomamos rumbo a la cascada Las Turbinas. Es un paraje natural, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Chillán, donde los ríos Anegado y Diguillín convergen, formando una serie de cascadas que descienden con fuerza y energía. Este flujo constante de agua dio lugar a la instalación de 2 turbinas a principios del siglo XX, lo que ha dado lugar a su nombre. Si bien ya están en desuso, aún puede observarse sus instalaciones. Desde la caminata en el Pozón Andino, Carlos arrastraba una tendinitis en el hombro izquierdo, producto del peso de las mochilas y equipos fotográficos. A pesar del paso de los días y medicamentos del botiquín de Alejandro, el dolor no cesaba y la imposibilidad de levantar el brazo se estaba volviendo un problema para moverse en la montaña.
Acá es cuando tropiezo y me entierro de cabeza en el barro. Pero la moral del equipo seguía en alto y la sed por nuevos lugares persistía. Uy, casi me caigo yo por En la región del Ñuble, dentro de un bosque de coigües, se esconde la cascada de Rucapirén. Al principio el sendero es plano y parece que 1,5 kilómetros debería ser accesible. Subo árboles. Capaz que debo estar torcido, boludo. ¿Sabes la palanca que hay ahí de esto? Deben ser raíces profundas, ¿no? Sí, pero la palanca. Este está como yo. Pero a medida que se avanza, la pendiente se hace notar y los árboles caídos son barreras naturales que ocupan el sendero, obligando al visitante a improvisar el camino a seguir. Los coigües son árboles de hoja perenne que pueden alcanzar grandes alturas y forman parte de los bosques templados lluviosos de la región. Al recorrer este lugar, encontrarás un paisaje verde y denso, con un dosel frondoso que filtra la luz del sol y crea un ambiente fresco y húmedo. Sus troncos altos y esbeltos, vestidos de musgo y líquenes, se inclinan levemente con el viento, como si compartieran secretos, bajo el constante murmullo del pequeño curso de agua. Bajo su copa verde, el suelo es un tapiz húmedo de helechos y raíces que se abrazan en un entrelazado de viga. El aire huele a tierra mojada, a corteza y a lluvia recién caída. Aquí, la luz se filtra tímida entre las hojas, dibujando reflejos dorados sobre el sendero que conduce a la cascada de Rucapirén. Una joya escondida entre la espesura. El sendero se tornó complicado. La pendiente, el suelo resbaladizo y los árboles caídos requerían el uso de ambos brazos, y Carlos vio desvanecer sus posibilidades de llegar. Alejandro y Martín finalmente continuaron para conseguir el objetivo: la cascada de Rucapirén. Al atardecer, la expedición continúa rumbo al sur, por la Ruta 5, hacia la localidad de Laja. Transcurrieron solo 6 días, pero tantas experiencias vividas engañan nuestras mentes y la percepción del tiempo pasado es mucho mayor. El Salto del Laja
es más que un espectáculo natural. Es el latido del agua, tallando la historia en la roca. Es la brisa cargada de vida. Es el rugido de la tierra que nunca deja de hablar. Desde lo alto, el dron nos regala una nueva perspectiva. Un río que fluye con fuerza y una cascada que sigue su camino sin mirar atrás. A tan solo unos pocos kilómetros, cerca de la ciudad de Yungay, otro accidente geográfico destaca en la región del Ñuble. El Salto del Itata. Es un salto de 75 metros de gran impacto visual. El río Itata, con un largo de 220 kilómetros, desde los Andes hasta el Pacífico, es un gran contribuyente para la agricultura de la región.